Bien, niños, el tema de la clase anterior fueron simplemente unidades de área. Ahora vamos a hablar sobre áreas de figuras geométricas. Entonces vamos a hablar de área de un círculo, de área de un cuadrado, de área de un rectángulo, de las figuras geométricas más conocidas. Por favor, como título, área de figuras planas. Hoy es 10 de julio, escriba la fecha, por favor. Área de figuras planas. Vamos a escribir objetivo. Aprender a calcular y aplicar el área a nuestro entorno. Muy bien. Entonces empecemos con la figura más sencillita de todas, que sería el cuadrado. Entonces escribamos como subtítulo cuadrado. Bien, ¿qué características importantes tiene el cuadrado? La primera característica es que todos sus lados son iguales. Si todos los lados del cuadrado son iguales, no me importa cuánto valga el lado, porque todos son iguales. ¿De acuerdo? Pregunta. No. Entonces, si tengo un cuadrado cualquiera, voy a decir que el lado vale A. Luego todos sus lados valen A, ¿verdad? ¿Cómo calculo el área del perímetro? ¿Qué es el área? El área es lo que está por dentro. El borde se llama perímetro, ¿verdad? Pero lo que está por dentro es el área. Eso es el área. Entonces, el área del cuadrado será lado por lado. Muy bien. El área de un cuadrado va a ser igual a multiplicar lado por lado. Aquí el lado vale A por A. ¿Cuánto da eso? Al cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado será igual a al cuadrado. Tomen nota de eso, por favor. Bien, ahora veamos cuál sería el área de un rectángulo. Muy bien, ahora ya el rectángulo no tiene todos sus lados iguales. Ahora armamos dos pares de lados. De manera que para el rectángulo las dos bases son iguales y los dos lados anchos son iguales. Entonces, si a la base la llamamos A, la de arriba se llamará A igual, son iguales. Y si al lado ancho lo llamamos B, ¿cómo se llamará el otro? B igual. Entonces tengo dos lados que valen B, o dos lados que miden A. Que miden, señor. Entonces ahí sería lado por lado por lado por lado. No. Sigue siendo igual que el cuadrado. El área del rectángulo va a ser igual a multiplicar lado por lado. Lo que pasa es que aquí los lados no se llaman igual. Entonces ahora en el área del rectángulo voy a multiplicar el valor de la base por el valor de la altura. ¿Pero cuánto vale la base? A. Entonces el área del rectángulo va a ser igual a A por... ¿Y cuánto vale la altura? B. A por B. El área del rectángulo será multiplicar la base por la altura. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Tomen nota. Pregunta. ¿Cómo se halla el área en un triángulo? Muy bien, ese es el siguiente. Muy bien. Triángulo. Dame un minuto, por favor.
un triángulo normalmente dibujado de esta manera, si el triángulo tiene todos sus lados iguales, es decir, si es un triángulo equilátero, la altura será, y eso ya lo vimos también en el periodo pasado, la altura es la que va desde uno de los vértices hasta la mitad del otro lado, ¿de acuerdo? Que sería que calculamos la altura, esa es la altura. Aquí tenemos la medida de un lado cualquiera, voy a llamarlo L, ¿verdad? Y el área del triángulo entonces será base, que dijimos que es L, por altura, que dijimos que es H, dividido 2. ¿Y por qué de esta manera? Miren que base por altura es lo mismo que habíamos dicho del rectángulo. El rectángulo también es base por altura. Si yo trazo una diagonal en el rectángulo desde uno de sus vértices hasta otro que no sea consecutivo, ¿qué figuras se armaron acá? Dos triángulos. Si el área del rectángulo es base por altura, pues el del triángulo que fue partido el rectángulo en dos será base por altura sobre 2. ¿Me hice entender? Entonces, si al área la parto por la mitad, pues también la parto en la ecuación. Por eso el área del triángulo es base por altura sobre 2, señor. Profe, ese mismo procedimiento se haría si fuera un isósceles. No importa qué triángulo sea, base por altura sobre 2. Pero hay un detalle ahí. Si el triángulo es, digamos, escaleno, que ninguno de sus lados sea igual, ¿cómo calculo la altura? No, recuerden que la altura era estirando Dividiendo por la mitad. esta distancia es la altura. Ustedes ya saben calcular la altura de cualquier triángulo, así que esto no va a ser complicado. Solamente estamos escribiendo cuáles son las fórmulas de las áreas para las diferentes figuras. Muy bien, ahora rombo. Rombo. Un rombo es un cuadrilátero que tiene dos ángulos mayores de 90 y dos ángulos menores de 90. Eso obliga a que tenga una diagonal mayor, que llamaremos D mayúscula, y una diagonal menor, que llamaremos D minúscula. ¿De acuerdo? Y el área entonces del rombo será igual a la multiplicación de las dos diagonales dividido 2. Muy bien, ahora paralelogramo. Pregunta. Un rombo es esta figura externa. Es como coger un cuadrado Y darle vuelta. o un rectángulo. No, darle vuelta no tanto. Como comprimirlo. Porque deben quedar las dos puntas iguales. ¿Se dan cuenta que acá no están iguales las dos puntas? Acá tengo una punta arriba y otra punta abajo. Si fuera un cuadrado, quedarían las dos puntas, las cuatro puntas quedarían iguales. Pero la idea es que se están acercando. Es decir, las medidas de estos lados de acá, estas medidas pueden o no ser iguales. No importa, ¿cierto? Puedo tener unas más largas, otras más cortas. Si son iguales, y voy a asumir que son iguales, se pueden formar o se deben formar dos diagonales. Una diagonal va a ser más larga y la otra diagonal va a ser más corta, ¿de acuerdo? Si los lados son iguales, las dos diagonales son iguales. Pero si no son iguales, que es lo más probable porque es un rombo, entonces las líneas estas van a tener medidas diferentes y por lo tanto las diagonales van a tener medidas diferentes. Y al multiplicar, voy a multiplicar la diagonal más larga por la diagonal más corta. Por ejemplo, estos cuatro lados pueden medir lo mismo, pero se dan cuenta que los ángulos no son iguales, ¿verdad? El hecho de que los ángulos no sean iguales obliga a que esta diagonal es evidentemente más larga que esta diagonal, ¿de acuerdo? Por eso llamamos a una diagonal más larga y a la otra diagonal más corta. ¿Por qué sobre 2? No, es la ecuación de la Pero solo es multiplicar.
Sí, multiplicas este por este y lo divides entre 2 y eso te da. Ah, lo divido entre 2. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el área del paralelogramo. Entonces, por favor, escriba paralelogramo. Un paralelogramo es otro cuadrilátero, solamente que tampoco tiene ángulos de 90 grados. Tiene ángulos mayores de 90 grados y dos ángulos menores de 90 grados. ¿De acuerdo? Este también tiene posibilidad de hallársele una altura de aquí hasta acá, que sería la misma que de aquí hasta acá, es decir, esta es h. ¿De acuerdo? Y la medida de aquí a acá, esta L, es igual a esta L. Y esta que llamaríamos, por ejemplo, C, es igual a esta C de acá. ¿Sí me van a entender, verdad? Y para hallar entonces el área del paralelogramo, simplemente sería multiplicar base por altura, exactamente igual. El área del paralelogramo sería igual a base por altura, o sea, L por H. ¿Listo? Fíjense que el triangulito que le hace falta aquí es el triangulito que está a este lado. ¿Sí me van a entender? O sea, si yo quito este triángulo de acá y lo pongo acá, me queda un rectángulo. ¿Sí fue claro? Sí. Este triangulito que está acá, lo podría poner acá y ahí se arma el rectángulo de nuevo. Por eso el área del paralelogramo es base por altura, lo mismo que la del rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver el trapecio. Pregunta.